En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 1 de octubre de 2025. Temor por parte del gobierno en relación a la flotilla de la paz, que ya saben que lleva unas cuantas semanas dando vueltas por todos lados, haciendo sus respectivas paradas para descansar y también pues para dedicarse a la fiesta y demás, y que ya está muy cerca de aguas israelíes. Entonces el gobierno ha dicho, oye, un momento, que ya, que esto era broma. O sea, que tampoco vamos aquí a tener un conflicto bélico con Israel por vosotros. Y teniendo en cuenta lo que hizo ayer Sánchez, que fue celebrar ese acuerdo por parte de Donald Trump y Netanyahu, y también numerosos países árabes, se sumó, dijo muy bien, muy bien, muy bien. Que Gaza sea un protectorado presidido por Donald Trump le parece estupendo. Pues claro, imagínense la flotilla, lo que le importa a Sánchez. El show pues ya está hecho. Y salía Óscar López, que iba a Radio Televisión Espantosa con Silvia Ichaurrondo, que le preguntaban al respecto, y dice, oye, pero ¿cómo puede ser que usted, esta flotilla, que iba a cambiar la historia de la humanidad, que iba a liberar a los gazatíes, ¿por qué les dicen que se den la vuelta? Lo escuchamos. Ustedes han pedido a la flotilla que desistan. ¿Por qué lo han hecho? Nosotros hemos pedido a la flotilla, les hemos pedido que por favor no entraran, porque la prioridad absoluta es su seguridad en estos momentos. En momentos críticos como los que está diciendo, la prioridad es la seguridad de todas las personas que están integrando esa flotilla. Toda la empatía y toda la comprensión a esta causa que no puede ser más justa. Pero un gobierno también tiene que tomar decisiones y desde luego lo que no va a hacer el gobierno es meter al buque español en esas aguas que ha declarado exclusivas Israel. ¿Ni siquiera para rescatar a ciudadanos Hemos españoles? llegado hasta donde hemos podido. Hemos llegado hasta donde hemos podido. O sea, nada. Bueno, nada no. Sí que han gastado un buque del ejército español destinado a este asunto. Lo ha pagado usted, yo, en fin, los contribuyentes. El show no un segundo. Claro, dice Silvia Ichaurrondo, que desistan de qué. Porque todavía no está claro. Dice, esta gente, o sea, de verdad, ¿qué se creen que van a hacer? Pues nada. Óscar López dice, que hemos dicho, por favor, piedad, por favor, flotilla. No conquistéis Gaza, no expulséis al ejército israelí. Claro, pero en realidad lo de la flotilla, más allá de las risas, los miembros pues son los que son, en realidad esconde y tiene mucha más profundidad de lo que parece, y es la sociedad de trastornados mentales en la que habitamos. Gente que no está bien de la cabeza. Muchas veces cuando se hacen análisis políticos se obvia la parte humana, que suele esconder la respuesta a muchísimas de las cuestiones que nos rodean en nuestro día a día. Entonces algunos se ponen a elaborar complejas teorías de no, es que esto en realidad lo hace por esto, o sea, les tratan como una especie de inteligencia suprema y que no, que no, que son así. El último vídeo que se ha hecho viral de esa flotilla la grababa, pues podemos decir la estrella, que se ha llegado, pues en fin, todos los focos dirigidos a ella. Barbie Gaza es como se le conoce en redes sociales. Está también Ada Colau, pero muy venida menos. Y Greta, que pasa completamente desapercibida. Bueno, también es cierto que ella renunció al comité de no sé qué. Ya saben que esta gente siempre crea comités y todos estos rollos. Los transversales son los que más les gusta tener todo organizado. Y dijo que no veía que esto era serio. Greta, Greta diciendo que esto no se lo estaban tomando en serio. Luego había otro tipo que también renunció porque dijo que había mucho homosexual y que, hombre, oye, a mí no me habían dicho, habían mentido cuando se hicieron las entrevistas para poder ir en la flotilla de la paz, y también dejó su cargo. Gente que está de la olla. La última prueba, esta. Los drones disparan. Claro, o sea, vamos a coger por partes, ¿no? Esta gente es la que dice que hay un genocidio. El genocidio, en fin, si fuese cierto, hombre, no es para tomárselo a cachondeo, claro.
Imagínense que fuese real. Bueno, pues esta peña que se lo cree, que dice, sí, hay un genocidio. Se ponen a bailar, a beber, a disfrutar de la vida. Y hacen canciones sobre los drones porque esta gente se cree de verdad que han sido perseguidos por Israel y que también han utilizado drones contra la flotilla. Claro, una persona normal, bueno, normal, hoy en día normal, no sé, casi que peor ser una persona normal, si entendemos normal como el patrón que más veces se da. Más de una persona con un cociente intelectual de 95 puntos, tampoco una cosa muy elevada. Y dices, vale, diría, hombre, si de verdad el ejército israelí, no el de Burkina Faso, el ejército israelí quisiese acabar con nosotros utilizando drones, pues seguramente no lo estaríamos contando en TikTok. Entonces, como digo, pues en fin, la conclusión que llegaría una persona con mínimo sentido común. Pues bueno, esta peña se cree que sí, que de verdad que ha sido Israel, con varios drones, han intentado torpedear su causa, que no sabe muy bien en qué consiste, llevar alimentos y tal, pero, ¿vale? ¿Y qué? Y encima también se creen la historia del genocidio, que se lo creen, pero eso no les impide hacer estos bailes y estas canciones. Claro, si fuese cierto, sería para decir, oye, pero ¿cómo puede ser que con algo tan serio uno esté de cachondeo? O sea, imaginemos, supongamos, que en la Segunda Guerra Mundial fuesen conocedores todos los países del Holocausto y mandasen a numerosas tropas para detener el Holocausto y se pusiesen a bailar mientras van de camino. Dices, hombre, pero pues esto no es serio, ¿no? Lo ha visto hasta Greta. Esto no es serio. Pero claro, algunos dicen, no, pero esto se hace para que así, pues en fin, llamar la atención y hablemos de esto. Es decir, se le concede cierta inteligencia a la hora de hacer estos vídeos. Y hombre, pues yo, ¿qué quieren que les diga? Mi tesis es más, digamos, por lo que es la naturaleza humana. Y hay gente que no le da. Y los miembros de esta flotilla son mentes atormentadas. Mentes atormentadas que les ha dado por esto de Palestina, pero que perfectamente son estos perfiles que van a la India y luego dicen, pues yo me hago hinduista porque es que esto, lo que he visto, es increíble. Ven un elefante con 7 brazos y lo flipan y dicen, ay, mira qué religiones tan maravillosas. O budistas, estos perfiles de gente. Mentes atormentadas, vacías, sin un propósito claro en su vida, que vaya usted a saber por lo que les pega. A estas señoras que están en el barco les ha dado por el rollo de Gaza. Pero podría haber sido por cualquier otra cosa. En los 90 seguramente estarían en una secta. Que lo de las sectas ahora, claro, con los partidos políticos y todos estos movimientos, estas religiones de Estado que se han impuesto en el siglo XXI, pues ya no tienen miembros porque ya se apuntan, pues eso, a lo de Gaza, a salvar al delfín, a, no sé, la bicicleta, en fin, estas cosas. El feminismo, pues la que ustedes quieran. Tienen un catálogo muy amplio. Pero no dejan de ser la sustitución de las sectas de los 90. Y estas tipas, pues igual que les ha dado por esto, podrían estar haciendo cualquier otra cosa. O los chakras, las energías, yo qué sé. Pues váyase usted a saber por lo que les da. Pero es el tema de Gaza. Claro, tomarse en serio esto, o de verdad creer que obedece una estrategia para que así se ponga en el foco la causa palestina. Dices, hombre, a ver, vamos a imaginar que usted quiere convencer a los que ya no están convencidos de esto de la causa palestina con esta tropa. O sea, si es que de verdad parece que los haya pagado que sean miembros del Mossad. O sea, venga, meteros todos ahí y haced el ridículo 24 horas para mostrar al mundo los que están enfrente. Pero fíjense cómo está la sociedad atormentada, que lejos de decir, hombre, esto nadie se lo estará tomando en serio. No, hay gente que sí. Es más, tienes a un presidente del gobierno, es que, cuidado con el tema, a un presidente del gobierno de España, que esto es un tema del día, que ha enviado a nuestro ejército. Los ha enviado a custodiar a esta tropa. Que además, miembros del gobierno salen a defender esta causa de la flotilla de la paz. O sea, cuidado con el asunto.
Dice, bueno, esto es una panda de taraos. Bueno, sí. No, pero es que la sociedad está tan atormentada que hay gente que se lo está tomando muy en serio. Y que esto les parece normal, o sea, que no hay ningún problema. Que no ven el fallo a este show nauseabundo de la flotilla que va a liberar a los gacitíes, que la suerte que van a tener es que no van a llegar. Porque no estaría mal. Entonces se creen que llegarían ahí, ¿no? Entonces la bienvenida, pues un temoruno, unas pastas. Esta gente es la que va a Marruecos y lo flipa, va y comes en el suelo y con la mano y todo. ¡Oy! Dice, bueno, a ver, pues sí, en fin, cada país pues tiene sus peculiaridades. Pero si estos llegasen ahí, o sea, iban a estar todos horrorizados diciendo, pero ¿quiénes son estos que nos han enviado? Esto nos lo han mandado Israel, aquí hay trampa. Seguro. Lástima que esas imágenes no las vamos a ver. Pero la flotilla cuenta con un respaldo no menor de parte de la sociedad en la que habitamos, que se lo toman en serio. Ya digo, mentes atormentadas que son respaldadas por una sociedad atormentada. Y hoy apareció una encuesta que ha generado muchísima polémica, que publicaba Antena 3, de hecho lo publicaba Espejo Público, una encuesta hecha por Iván Redondo, que ha hecho pues una nueva empresa, no sé qué, 360. Todo lo que acaba en 360, pues ya saben ustedes, los prejuicios hay que seguirlos, casi garantizado que es un fraude. Bueno, pues la encuesta daba estos resultados, y es que la PSOE sería la ganadora con 130 diputados, seguido del Partido Popular con 111 y Vox con 74. Opina 360, es lo que ha montado Iván Redondo. Bueno, claro, muchos dicen, pero ¿esto cómo va a ser posible? Vamos, no te lo puedes creer bajo ningún concepto. ¿Cómo va a ganar la PSOE las elecciones? Si cogemos los porcentajes de voto, en esa encuesta la PSOE obtiene el 30,4%, el Partido Popular el 27,4%, Vox el 20,6%, Podemos el 5,1%, Sumar el 3,8%. Si tenemos en cuenta que en las generales del año 2023 la PSOE obtuvo el 31,68% de los votos, pues no es descabellado. Y si a eso le sumamos que en las europeas, que si bien es cierto que las europeas ya sabemos que no vota mucha gente y que muchos lo hacen de cachondeo y que a nadie le importan en realidad, a pesar de que son muy importantes, pues en esas europeas la PSOE, que justo esa semana es cuando saltó todo el escándalo de Begoña Gómez, esa misma semana, 72 horas antes de votar, obtuvo la PSOE un 30,19%, es decir, prácticamente lo mismo que refleja esta encuesta. Y dices, bueno, ¿esto es viable? Sí, sí que lo es. Por supuesto que lo es, porque si el Partido Popular se desangra, que ya lleva esa tendencia, no esta encuesta, sino numerosas encuestas están ya, en fin, dejando ver que efectivamente el Partido Popular va a la baja y Vox al alza, pues puede ser. Eso sí, seguirían sumando a mayoría absoluta el Partido Popular y Vox. Que Óscar Puente, porque sumar no debe ser lo suyo, publicaba súper contento esta encuesta, que lo que significaría es que pierde el poder la PSOE. Que pone, vaya, ya no es solo el CIS de Tezanos. Y dices, ya, pues que, a ver, Óscar Puente, sume. O sea, esta encuesta lo que refleja es que pierdes tu ministerio y tu mafia pierde el poder. O sea, lo interesante de la encuesta, primero es que ganaría la PSOE, pero segundo, es el problemón tremendo que tiene el Partido Popular. Y como digo, ¿esto es posible? Por supuesto que sí. Hemos visto lo de la flotilla. Y como digo, mucha gente que ve estas cosas y dicen, bien, estoy con vosotros. ¿Ustedes se creen que estos perfiles, que son los mismos que votan a la PSOE, van a dejar de votar a la PSOE en 2025, ya que estamos ya finales encima, por algo que digan, hombre, esto ya sí que es intolerable? ¿El qué? De no, porque si condenan ahora a la mujer del presidente, ¿ustedes de verdad se creen que la PSOE se va a desplomar, va a perder 10 puntos en las encuestas? ¿En serio? El fanatismo y el sectarismo es el que es. Que la PSOE esté en el 30% de voto es muy probable. Si a eso le sumamos que en unas hipotéticas elecciones la PSOE siempre hace una campaña muchísimo mejor que la del Partido Popular, esto es así, y que siempre sacan más de lo que dan las encuestas, y que muchos votantes de Sumar que se quedarían en el 3,8 en esta encuesta, pero vamos, tampoco está mucho mejor en otras. Dicen, oye, pues para votar a Yoli, pues voto a Sánchez, porque además ya no hay diferencia. O sea, el discurso es el mismo, las causas son las mismas, el rollo es el mismo, y el mensaje es el único, que es que viene a la ultraderecha,
Por supuesto que puede ganar. Claro, el problema es que muchos no se lo quieren creer o no quieren aceptar la realidad del país en el que estamos. Y tampoco quieren aceptar que lo que va a suceder en España es lo mismo que está sucediendo en toda Europa. Y es que lo que ellos llaman extrema derecha, que ya saben que esto va cambiando, pues en su momento era el Partido Popular, luego era Ciudadanos, luego era Vox, y ahora pues está la ultraderecha y la extrema derecha, que hacen esta distinción. No entendemos muy bien cuál es cuál, pero bueno, también lo dicen. Pero cuando se refiere a extrema derecha es el auge de Vox, terrible, oy, oy, oy. Es lo que está pasando en toda Europa, con movimientos que son diferentes, porque además es muy curioso observarlo, no son iguales, evidentemente. Pero hay pilares fundamentales que están cambiando todo esto, que es la inmigración, uno de ellos, sin duda. No el único. También, pues, un futuro que no es muy alentador. De hecho, esto se ve en los jóvenes, que ya no votan esos partidos de izquierdas, sino que lo hacen en su mayoría. En el caso de España, el partido más votado, la franja entre 18 y 24 años, es Vox. Este fenómeno se está dando en toda Europa. El Partido Popular se cree que a ellos no les va a pasar. Que aquí no, hombre, ¿qué va? Que ser la copia mala de la PSOE no va a tener consecuencias. Hombre, y tanto que las va a tener. Es más, lo que muchos tachan ahora de súper radical, xenófobo, racista, Vox se va a quedar en cuestión de muy poco tiempo, como ha pasado en muchos países europeos, en un partido que no está afrontando como debe la cuestión de la inmigración. Que ya no es ilegal o legal, no, es la inmigración. Ilegal y también la legal. Y esto, algunos dicen que es imposible. Pues tiene todo el sentido. Es verdad que se van redondo. Es verdad que una cosa que se llama Opina 360, en fin, dices, coño, momento. Pero no es nada descabellado que esto pueda ocurrir. Que el Partido Popular, lejos de decir, oye, ¿por qué nos pasa esto? Dicen, esto es mentira. Mentira. Lo que es mentira es el discurso del Partido Popular. Y esto cada vez más gente lo ve. A este respecto, hoy estaba en Onda Cero la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Claro, esto es otro de los puntos. Los jóvenes que en las grandes ciudades, pues en fin, comprarse una casa imposible y alquilar para vivir solos, pues ya casi una cosa milagrosa. Y oiga, ¿lo de la vivienda qué? Pues esto respondía. De saber que ante el principal problema de la ciudadanía, la política está para ofrecer soluciones. Es lo que yo hago como ministra. Y dice usted, las consecuencias electorales. Yo detecto que este asunto cada vez está más arraigado en el principal problema electoral que hoy tiene el Partido Popular, que es la extrema derecha. Y que si los partidos que estamos gobernando, que estamos gestionando, no somos capaces de resolver este problema, será alimento para la extrema derecha. Ojo con lo que dice. Llevan más de ya 7 años gobernando. Pero lo que dice es que en realidad esto es un problema, pero no porque los jóvenes no puedan comprarse una casa o alquilar una, no. Porque le da votos a la extrema derecha, si no, pasarían del asunto. Y es que, como digo, mentes atormentadas, amigos míos, mentes atormentadas en la sociedad y en el poder. Claro, esto es así cuando uno vive en democracia, ¿qué le vamos a hacer? Pero que salga y diga públicamente, en realidad esto a nosotros nos da igual, ¿eh? Lo que pasa es que como está dando votos a la extrema derecha, entonces, claro, hay que hacer algo. Pero no pensando por el bienestar de los jóvenes o el desarrollo de la nación. No. Es que perdemos votos. Y lo dice públicamente. Lo que pasa es que sus medidas para intentar acabar con el problema de la vivienda no van a funcionar. Son irrealizables. Y tanto que hablan de extrema derecha, es cuestión de tiempo que la PSOE, y ya lo verán, la PSOE acabe abrazando los postulados antiinmigratorios en cuestión de muy, muy pocos meses. ¡Comenzamos! Recibimos un día más a Juan Ander Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues cada vez más convencido de que vivimos en una simulación. Visto lo visto con lo de la flotilla de Gaza, esas encuestas que no es que tengan cocinas, que han hecho un puchero entero pero no tan de preparación. ¿eh? No es descabellado, es verdad. No está tan loco. Pero llama la atención. Llama la atención que la PSOE gane. Claro, si el titular es la PSOE gana,
Óscar Puente se queda con eso y lo pone, pero en realidad sigue sumando PP Vox 185. El titular sería más por dónde se le van los votos. A pesar de que ganas la PSOE. Al Partido Popular, sí. Yo no lo veo tan descabellado. Es verdad que opina 360. Iván Redondo, claro, ante eso, hombre. Además, tú mismo lo has dicho, cuando lleva el apellido 360, duda, Fraude, ya sea fraude. Una plataforma, una empresa, lo que sea. No es así. Pero lo del simulacro ojalá fuese verdad. Dices, mira, que esto como el show de Truman. Sí. Que todo esto era broma, era un experimento social que estábamos haciendo. Estábamos tomando el pelo, hombre. Dices, coño, vale, era esto. Pero yo creo que lo peor es que no, es que es verdad esto. Claro, porque dices, esta gente se creerá de verdad su 100%. misión de cara... 100%. Ahora iremos con un diputado de Sumar que va un poco en esa línea, pero primero vamos con Begoña, que está diciendo, oye, que ni me juzguen. Claro, porque eso del jurado popular, o sea, sí, ¿cómo va a juzgar el pueblo a Begoña Gómez? A Doña Democracia, claro. A la primera dama fake del gobierno de España. Pues bueno, eso es lo que ha dicho la defensa de Begoña Gómez, que ha recurrido el auto del juez Peinado y que, bueno, directamente lo han recurrido hasta ante la Audiencia Provincial de Madrid, esa decisión del juez Juan Carlos Peinado de seguir la investigación contra ella por el delito de malversación por el procedimiento del Tribunal del Jurado, el jurado popular. Advierte que el magistrado ha dado este paso sin contar con indicio alguno. Y en el escrito del abogado pues se explicita que en este caso no concurre de ninguna de las maneras esos indicios de que haya dicho delito haya sido cometido, y recuerda que según la norma que regula este tipo de procedimientos, este es un requisito imprescindible. Le acusa de apoyarse en generalidades y estereotipos para achacarle la malversación. Recuerda la defensa que no hay un estatuto de la cónyuge del presidente y apunta que la faceta privada existe y requiere de un apoyo logístico y material. Eso es lo que dice la defensa, Gano. Bueno, muy bien, por decir claro. Que diga. Vamos con lo de Sumar, que salió este personaje. Sí, Jorge Puello, de la Junta Aragonesista. Claro, con el nombre, pero eso, que se hizo famoso porque dijo, a mí, ¿cuántos años tiene? ¿Me has dicho? Es del 95, creo que tiene 30 años, sí. Que había sido oprimido por hablar aragonés. Dice, a ver, es difícil, ¿no? Que tú pues, eres un chiquillo. Entonces, él contaba este rollo. Entonces se hizo famoso. Y yo creo que a este le gusta salir. Entonces ha dicho, a ver, ¿qué puedo hacer para, sobre todo viendo que Sumar posiblemente desaparezca? Claro, posiblemente, y sin el posiblemente también. Claro, ha dicho, no, pues hay que ir a elecciones. Y los de Sumar le han dicho, ¿pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero que se nos acaba el chollo? Claro, ya. que tú no eres ministro, pero nosotros sí. Claro. Pero ves, este es otro perfil de eso. Le podía haber dado por Gaza y está en la flotilla. Perfectamente le dio por la lucha por el Aragonés. Sí, y ahí pero está. Pues, solo en la causa, en el Congreso de los Diputados. Sí, le han dicho que se calle, claro. Porque, desde luego se puede meter en un lío Sumar, que ha tratado de cerrar filas después de que el representante de la Junta Aragonesista afirmara que el gobierno debería convocar elecciones si no puede aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Esto es lo que decía el diputado Jorge Puello este martes tras reunirse en la mesa del Congreso. Lo escuchamos. Si el presidente del gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos, debe convocar elecciones. No hemos venido a perder el tiempo, no hemos venido aquí a generar ruido. La sociedad no merece escuchar la jaula de grillos en la que se convierte el Congreso todas las semanas. La gente merece soluciones, la gente merece infraestructuras. Desde Junta Aragonesista tenemos más de 30 páginas de enmiendas a presupuestos generales del Estado, párrafo por párrafo, con cuestiones que nosotros creemos y nosotras esenciales. Bueno, pues claro, después de estas declaraciones, Sumar puso el grito en el cielo y cuenta además Luca Constantini, que es colaborador, como ustedes saben, de esta casa, que las palabras de Puello han generado un notable revuelo dentro de esa coalición que lidera Yolanda Díaz y matizan, aunque piden a Sánchez que intente aprobar las cuentas, un posible fracaso de esta negociación no debería conducir a un adelanto electoral. Vale. Además, te habrás dado cuenta que no tenemos presupuestos, qué horror. Así está el patio, pero claro, tontos no son. Saben que si se convocan elecciones ahora mismo, yo creo que hasta Podemos le podría. Sí, Podemos en la encuesta esta última. Claro. De hecho, el propio Luca cuenta en el artículo que publicaba hoy en The Objective que ya le ponen dentro de la órbita de Podemos a este chico, a Jorge Puello. Sí. Bueno, me cuadra. También otra panda de zumbaos, uno más que otro. El líder no tanto, se hace el tumbao, pero se forra y se compra el casoplón, el resto no, el resto pues mira compra loca. Que por cierto, este diputado tiene un sueldo de más de 100.000 euros en el Congreso de los Diputados. Que menos. Ese Estado opresor también, el español. Es una presión rara, igual que es un genocidio también muy raro, o sea, son cosas muy raras. Sí,
El mundo moderno, Juanín. Es ¿Qué le vamos a terrible, hacer? terrible. Vamos con la Casa Blanca, que un fotón. Bueno, fotones, porque han publicado 6 fotos en total. Yo he seleccionado la más llamativa. Maravilloso, pero en blanco y negro. En además. blanco y negro, sí, para Mucho recargarlo fotón. todavía de más simbolismo, y es de esa reunión que mantuvieron este lunes, reunión clave entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. La Casa Blanca ha ofrecido pues una mirada exclusiva, vamos a llamarlo así, de lo sucedido el pasado lunes en ese despacho oval. La administración estadounidense ha publicado una galería de imágenes de esa cita, de las que 6 ilustran una llamada telefónica concreta, la del jefe de gobierno israelí pidiendo disculpas al primer ministro de Qatar por el bombardeo del pasado 9 de septiembre contra terroristas de Hamas que vivían plácidamente en Doha, en la capital de Qatar. Una de esas fotografías, vamos a verlo en pantalla, en blanco y negro, captura ese momento, es brutal, en el que Benjamin Netanyahu pues está conversando con el mandatario qatarí, con el audífono del teléfono pues fijo en la oreja mientras sujeta un papel apoyado sobre las piernas, y lo mejor de todo es Trump cogiendo el teléfono directamente. Una cara de mala leche. Esa cara arrugada ahí como de malas pulgas, ¿no? Como diciendo, tío, discúlpate con el de Qatar, dile que lo has hecho muy mal. Y que lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir, ¿no? Entonces, pues bueno, esta foto es espectacular. Han cogido varias perspectivas, esta ha sido lo que más me ha llamado la atención porque estaba ahí. Un teléfono antiguo. Sí, de esos cable. Con cable. Molaban en realidad esos teléfonos. Los que tirabas la ruedecita. Sí, eso ya nos estamos yendo. Hay un vídeo, bueno, hace tiempo ya, que se hizo viral, gente más joven que nosotros ya no somos jóvenes. Entonces salía que no sabían cómo utilizarlo. O sea, claro, lo tocaban como si fuera una pantalla, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, tenía más encanto ese mundo ahí. Sí. Es que el mundo moderno, aparte de traer muchas cosas malas, te desencanta con la vida. O sea, ya no te sorprende nada, Jano. Vamos a ver si va a acabar todo depresivo. No, a ver, no, pero vamos a ver que no, hay cosas molonas, coño. Bueno, no sé. Yo defiendo más cosas de otros mundos. Así no se puede empezar octubre, Juanín. Has sido tú el que has empezado. Has dicho, tú ya has tirado muy al fondo. En plan, ríndanse. Vamos a ver, cada época, es verdad que cada época tiene lo suyo, pero quedémonos con lo bueno que el otro día leí un artículo súper interesante de la generación, es que no me sé los nombres, yo no sé ni qué generación soy, pero la que es ahora la más Z, ¿no? Puede ser, ¿no? Esos que tienen 20, 21, sí, por ahí. Sí. Pues esos que estaban dejando de gastar tanto tiempo en el rollo de los móviles y demás, y empezaron a hacer actividades más propias pues, de los años 90, hacían quedadas. Fíjate, hablaban con la gente, ¿no? Sí, porque es cierto que, hombre, al final somos humanos. Sí. A ver, y en una sociedad cada vez más individualista, pues al final el ser humano es social por naturaleza. Claro. Tiende a lo natural, el contacto humano. El contacto humano. Sí. Eso... Hombre, si puede ser fuera de una flotilla que va a Gaza mejor. Claro. Imagínate el contacto humano ahí. No. Las conversaciones ahí yo creo que atrofian a ver, si tú ibas estando cuerdo, no sales cuerdo. Eso está garantizado. No, o te tiras por la borda. Llega un momento que dices, pues mira, me voy a nado, porque total, a la velocidad a la que va el barco... Sí. En cualquiera de las 8.500 paradas que han hecho hasta llegar. Exacto, sí. Uno dice, desisto. O en Córcega o donde sea, o en Malta. Imagínate, te meten ahí. En fin, pero bueno, algo de optimismo vamos a dejar a nuestra audiencia. Porque muchos ahora seguro habrán dicho, pues ya no hay nada que hacer. Sí. Hombre, hay que ser un poco optimista, es verdad. Sí, tienes razón. Sí, sobre todo hay que pensar eso. Hay gente que se toma en serio la flotilla. Entonces ahí uno se viene arriba. Bueno, oye, vámonos a la tertulia, que además viene Rosa Díez, que ha escrito un libro sobre Zapatero. Muy interesante. Las actas de Zapatero, en fin, el zapaterismo, que en realidad es el que dio el pistoletazo de salida a toda nuestra grada. Con él, o sea, no es el inicio absolutamente de todos los males, pero con él parte de los males que estamos sufriendo hoy en día en España es por culpa de Zapatero. Sin duda. Pues nos vamos ya con Rosa a la tertulia. Arrancamos la tertulia con una invitada excepcional, Rosa Díez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. La razón es que presentas mañana, sale ya en todas las librerías, tu nuevo libro, La sombra, que la figura que está detrás es Zapatero. Sí, parece un thriller, ¿o lo es? Sí. Realmente sí, la portada es como de novela negra, ¿no? Pero es que realmente el contenido es un thriller solo que supera la ficción. O sea, realmente es todo real, pero es de esas veces que dice, oye, la realidad supera la ficción. Me decía, yo creo, no sé quién, creo que mi hija me decía, Ama, lo van a poner entre novela negra en las librerías. Y claro, y me he acordado que el primer libro que escribí, que se titulaba Porque tengo hijos,
Una vez en la Feria del Libro, cuando estaba firmando libros y tal, dijo una señora, vino a que le firmara el libro, es que eso mismo dije yo, ¿por qué tengo hijos? Y claro, luego descubrí que había sitios en el que estaba en autoayuda. Ahora nos metemos en materia. Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Yo es que creo, más que el libro de misterio, parece el libro de terror, porque es un libro dedicado a José Luis Rodríguez Zapatero y la sombra es la larga sombra del mal, prácticamente. Con esa figura demoníaca, Zapatero encumbrado en el púlpito del mal. La verdad es que creo que es muy necesario este tipo de libros porque increíblemente aún sigue gozando de buen predicamento este hombre. Sí, cada vez menos, pero es verdad que entre los suyos mucha gente lo tiene como un referente. Sí, sí. Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Diría novela negra de un tipo con el alma negruzca, negrísima, oscura y absolutamente deleznable. Estoy deseando hincarle el diente a ese libro porque, bueno, ahora hablaremos de muchas cosas, sí, me figuro, pero tiene muchos capítulos oscuros este señor que estaría muy bien en el que viéramos luz sobre esos capítulos. Sí, porque es verdad que aquí Zapatero lo nombramos mucho y estos últimos meses todavía más, porque tiene el tema de Estados Unidos, el tema de la financiación ilegal de la PSOE, pero quitando las partes de las corruptelas, que no estoy diciendo que sean importantes, quizá la parte de la corrupción moral que asola a la sociedad española, el origen del mal rosa es Zapatero. A ver, Zapatero es el tumor primigenio. Lo que sufrimos ahora son las metástasis. Pero el tumor primigenio, el que hizo una apuesta por liquidar el sistema del 78, por liquidar la transición, lo que supuso desde el punto de vista de apuesta política, de reconciliación entre españoles, de apuesta por un tiempo nuevo, de acuerdo entre distintos, o sea, de lo que es la apuesta por el pluralismo político y democrático, esa fue una apuesta de Zapatero. Todo lo que hizo, todo, absolutamente todo, desde sus diálogos con ETA, hasta, en fin, los estatutos de segunda generación, empezando por el Estatuto de Cataluña, hasta liquidar todo tipo de consensos, todos los consensos de Estado, todo obedecía a un objetivo. ¿El objetivo cuál era? Liquidar el sistema del 78, desacreditar lo que supuso la transición como apuesta política, y para eso tenía que incorporar al consenso, vamos a llamar democrático, a los enemigos jurados y mortales de la democracia y expulsar al otro gran protagonista de la transición, que fue la derecha española, el PP de hoy, o sea, llamándose como se llamara, pero la derecha española. Entonces, él es el tumor de todo este tiempo, desde entonces, y lo de ahora no son excrescencias, no, son simplemente metástasis. Entonces, es verdad que lo peor de Zapatero lo hizo en la primera legislatura, y es verdad que después de haber hecho lo peor, que fue la ruptura de todos los pactos y esta apuesta por deslegitimar la transición, recuperando el largo caballerismo, por así decirlo, porque hay que recordar que el PSOE estuvo en contra de la ley ¿cómo se llama? La reforma política. La gente de aquel tiempo apostaba por el revanchismo. Y es verdad que este lo resucitó, o sea, lo resucitó. Entonces, todo lo que vivimos y sufrimos ahora es consecuencia de aquello. También es cierto, hay que decirlo, yo no pongo mucho énfasis en ello, pero, en fin, para ser completamente sinceros, los españoles le dieron mayoría después de haber hecho lo peor y después se arrepintieron, digo los españoles, y le dieron mayoría al Partido Popular, concretamente a Rajoy. Una mayoría absolutísima, no absoluta. Aplastante, sí. Y en vez de extirpar el cáncer, hizo un peeling. ¿No? Entonces hizo aquí a una esto tal y ahí se quedó. Y claro, pues ahora llegamos a donde estamos. ¿Tú llegaste a conocer a Zapatero? ¿Cómo no lo voy a conocer? Pero digo, o sea, bien. Hombre, ¿tuviste? También que me fui del PSOE. Claro, a ver, yo... Lo digo personalmente, porque yo siempre, o sea, la parte personal muchas veces explica. Algunos dicen, no, es tonto. Yo no creo que Zapatero sea tonto, creo que es malo. O sea, malo de... Hay veces se puede ser malo y tonto, ¿eh? O sea, quiero decir, no se puede ser, no hay que elegir. No hay que elegir entre malo y tonto. A ver, cuando yo estaba en el Parlamento Europeo, que yo entré en 1999 como cabeza de lista al Parlamento Europeo del Partido Socialista Obrero Español, yo tenía tertulias, por ejemplo, con Gemma Nierga, o Gemma se diría ahora, en la SER.
Zapatero era mi suplente. Cuando yo no podía llegar, le llamaban. O sea, quiero decir, ya Zapatero lo conocía entonces, que no le conocía, porque realmente, claro, Zapatero era, en el Congreso del 2000, era el gran desconocido. Es la leche. Llevaba 3 legislaturas en el Congreso de los Diputados, llevaba 3 legislaturas siendo secretario general del Partido Socialista en León y decían, es el nuevo. ¿El nuevo? O sea, el nuevo será porque no has hecho nada, porque realmente llevas muchísimo más tiempo en los niveles de responsabilidad del Congreso y del PSOE y nadie le conocía. Nadie le conocía porque no había hecho nada. O sea, pues nadie le conocía un pensamiento propio, porque siempre tuvo la habilidad. Los compañeros del Partido Socialista de León me lo decían. No, pero es que este es secretario general del Partido Socialista de León porque que había siempre muchas corrientes. Era en aquellas épocas en las que en el Partido Socialista había muchas corrientes. Y en León era uno de... había los más a la derecha, los más a la izquierda, los más centrocampistas, había de todo. Entonces él iba a las reuniones cuando había que volver a presentar a los congresos, iba a las reuniones. No hablaba, escuchaba a todas las corrientes. Cuando sumaba de lo que pensaba uno y otro, hacía la síntesis y secretario general. Entonces, claro, yo le conocía primero de eso. Luego llegamos al Congreso del 2000. Claro, en el Congreso del 2000 yo me lanzo a presentar a la Secretaría General, con lo bien que estaba yo en Bruselas, ahí y tal, y yo digo es que este partido, Almunia tiene un muy mal resultado, dimite, dice, nada, esto no puede ser y tal, Congreso extraordinario. Y entonces le digo, este partido necesita un cambio. Entonces lo digo en casa, mi hijo me dice, ama, déjame en paz, o sea, quédate ahí, quédate o sea, tranquila. ¿qué es? No, aquí hay que cambiar desde dentro y tal, y esto, yo no quiero ser presidente del gobierno, yo, secretaria general, bueno, y tal, y me lanzo, pumba, me lanzo yo sola, sin pedir permiso a nadie, bueno, se lo cuenta a algunos compañeros del partido, en fin, amigos como Juan María Garay, o en fin, gente, Ramón Jáuregui, gente más así como muy cercana, en fin, Mario Naindía, todos estos y tal. Algunos me dicen, por ejemplo, Juan me dice, yo creo, sí, no, estoy decidida, te lo cuento para que lo sepas, pero no. No es una consulta. Bueno, entonces dice, entonces los dicen, bueno, pues contigo. Pues todos estos estuvieron conmigo, José Enrique Serrano, todos estos estaban en la candidatura, eran los portavoces conmigo y tal. Mario, adelante y tal. Rubalcaba, que se lo cuento también. Rubalcaba, que yo a Rubalcaba le he querido siempre muchísimo. En fin, y he tenido, yo decía, Rubalcaba es mi amigo, decía, y me decía un amigo suyo, Rubalcaba no tiene amigos. Pero bueno. Iba a decir nadie es perfecto. No, pero yo le he querido mucho, entonces le digo, Alfredo, voy a hacer esto y tal. Y me dice, no lo hagas y tal, y porque, bueno. Hubo 2 corrientes en aquel momento, en grueso. Una que era por el cambio, por así decir, este partido, como la socialdemocracia en Europa, porque formaba parte de lo mismo, necesita un cambio profundo y tal, dar respuestas nuevas, una sociedad nueva que tiene problemas nuevos y tal. Y para eso también hay que cambiar el partido. Esta era yo y otros muchos. Y luego otros que decían, no, este partido para volver a ganar elecciones necesita poner al frente del partido a alguien que ya haya ganado elecciones. ¿Quién era ese? Bono. Entonces, había esas 2 grandes corrientes. Entonces, Bono consigue que Felipe le diga ok, y los varones y tal, aunque a mucha gente no le gusta, pero están de acuerdo en esa idea general de que lo que necesita es alguien con experiencia y, bueno, pues nada, nos lanzamos. Bueno, Guerra, Alfonso, los guerristas y tal dicen, bueno, esto va de Bono, hay que presentar una candidata para cuota, Matilde Fernández. Entonces, cuota de ¿qué? Matilde Fernández para el Comité Federal y tal, iba para cuota y, oye, y de hecho se quedó con una cuota. Entonces, cuota de la izquierda socialista, todas estas cosas. Entonces empezamos a ir por las agrupaciones y resulta que, claro, se palpaba que la gente lo que quería era cambio, caras nuevas, discurso nuevo, otra cosa, ¿no? Y entonces, claro, el establishment nunca quiere cambio, ya sea el económico, el mediático, el político. Pero si huele que va a haber cambio, quiere decidir quién es el cambio. Entonces se dan cuenta de que va de cambio y dicen, hay que poner un cambio. Entonces, claro, yo no era el cambio. O sea, yo era el cambio no controlado. Entonces hay que poner un cambio que lo podamos poner nosotros, porque yo no había pedido permiso a nadie, además ya me conocían y tal. Y entonces surge un grupito en el Congreso de los Diputados que se autollaman
nivel los jóvenes turcos, que no sabían cómo habían terminado. Los jóvenes turcos les debe de sonar bien lo de jóvenes y turcos y tal. Y se llaman a sí mismos. Ahí estaba Caldera, ahí estaba Zapatero, ahí estaba Carmen Chacón, ahí está, bueno, un grupo de diputados jóvenes. Y dicen, entre nosotros vamos a sacar el primus inter pares. Se creían que entre ellos ahí estaba Zapatero y tal, ¿no? Ahí sacamos a uno y no sé qué. Empiezan a trabajar eso, le empiezan a trabajar a González a través de Trini Jiménez, que había trabajado mucho en la Secretaría General, vamos, con él cuando estaba ya Felipe tal. Sí, los dos que estás nombrando estuvieron con Zapatero de ministro. Claro, sí. claro. Y entonces empiezan a trabajar eso. Entonces a trabajar esa historia... por el cambio, jóvenes turcos, luego se llaman Nueva Vía, cuando alguien les explica que los jóvenes turcos terminaron fatal, entonces se cambian de nombre y se llaman Nueva Vía y tal, y ya de ahí surge Zapatero. Entonces Zapatero era la sonrisa telegénica, el buen chico, la imagen. A mí siempre me ha dado mal rollo la sonrisa de Zapatero. Sí, pero era como que el cambio era nuevo, sí, nuevo joven, sí. Pero no era nuevo. Bueno, y joven, oye, tenía demás, más sí. 6 años más joven que yo, tampoco es tanto. Nuevo en primera línea. No, sí, exacto, o sea, y muchos más años en primera línea, que claro, no había arriesgado nunca nada, eso sí, nuevo, o sea, sin usar, podríamos decir, que no es lo mismo, ¿no? Y entonces yo luego le conozco ya en aquel congreso. Fíjate que en aquel congreso, perdona, que a lo mejor me estoy enrollando mucho. No, que va, esto es interesantísimo, de primera mano que cómo llegó Zapatero, ese gran desconocido, al poder. Pero le eligen porque creen que es bizcochable. O sea, y le eligen, Felipe le elige porque, yo lo cuento también ahí en el libro, porque Trini le convence, estos chicos son muy buenos chicos, muy no sé qué, muy todo y tal, y además, bueno, no los conoce nadie, tú vas a poder tener una influencia y tal, y lo eligen porque era como el más guapo del grupo. Aparecía Joder, como ¿cómo el más, estaba el tema, Rosa? Sí, bueno, Caldera creía que era más guapo que él, pero es que es verdad que la competencia en el esto no, y lo eligen a él. Pero en aquel momento entonces el PSOE, esto de la figura femenina, de potenciar a la mujer, sí, la de, estaba de los guerristas. Y estabas tú, y a esto no, tenía que ser el guapo. Era el bizcochable. O sea, era porque del grupo de los que parece que va de cambio, entonces que parezca lo mismo. Oye, yo iba a las agrupaciones y me decían, pero cuando ya llegaba al Congreso, tenéis que juntaros porque sois lo mismo. Yo me ponía indignada. Es como cuando me decían después que Ciudadanos y UPyD eran lo mismo. Digo, pero qué desgracia la mía, toda la vida teniendo que explicar. Pero ¿cómo que somos lo mismo? No, o sea, ¿pero él qué es? O sea, yo preguntaba. Bueno, entonces llega al Congreso. Entonces ya en el Congreso ya lo amañan entre Alfonso Guerra y Felipe González, que ya no se hablaban, porque llevaban años sin hablarse, pero sus números dos amañan eso, que cambian a la agrupación socialista de Andalucía, que era la más numerosa, les convencen de que tiene que ser eso. En el primer día del Congreso, Carmeli les reúne, la secretaria de organización, Hermosín, y les dice, bueno, libertad de voto, como si no tuvieran, ¿sabes? Libertad de voto, habían ido ahí todos con el voto para votar a Bono y allí ya se dan cuenta que no, entonces, y bueno, ahí ya, tal, y lo eligen. Cuando lo eligen, porque en ese congreso se cambia por primera vez el sistema de elección de la ejecutiva. Normalmente se elegían la ejecutiva toda la vez. No, ahí se cambia por primera vez. Entonces se elige primero al secretario general y luego el secretario general, ya elegido, propone una ejecutiva que va cerrada en bloque, que solo se puede rechazar o aprobar. Pero primero le eligen a él. Entonces los 4 hacemos el discurso, le eligen, le gana por 9 votos a Bono, yo saco el peor resultado de todos, a mí no me votan ni un tercio de los que me habían avalado, o sea, ya, porque como éramos lo mismo, y ya entonces parecía que iba a ganar él, pues vamos a votar al que va a ganar, que se me repite la historia años más tarde. Y dice, son lo mismo, entonces vamos a votar al que va a ganar este y tal. O sea, se repite la historia. Bueno, total, que esto. Y entonces yo me acuerdo que es una anécdota y con esto termino. No, sí, súper interesante de conocer desde dentro todas estas cosas. Estoy ahí en el despacho allá con la gente después de tal, y me suena el teléfono y me dicen, es que suena un teléfono, y dice, es un compañero de Galicia que quiere hablar contigo, pero es alguien, dice, no, es un señor mayor por la voz de una agrupación de Galicia. Bueno, pues pónmelo, pobre hombre, pues querrá hablar y tal. Cojo el teléfono y me dice, oye, Rosa. Bueno, yo no voy a imitar porque lo hago mal. ¿Tú que estás ahí?
no puedes pararlo. Y digo, ¿cómo que estoy ahí? Yo ya he presentado y dice, no, pero es que está Pepiño explicándolo. Y entonces, claro, es que el hombre le ve a Pepiño, que le nombran inicialmente ya portavoz, y sale, Pepiño es el que sale en las teles a explicar el triunfo de Zapatero. Y el de Galicia, que a Pepiño le conocía, a Zapatero no. A Zapatero no. Y Trata de pararlo, Rosa. Tú que estás ahí, no puedes pararlo, porque Pepiño lo conocemos. Digo, bueno. Entonces, claro, Zapatero llegó así, pero lo que hizo Zapatero, nada más llegar, se puso a trabajar en su verdadero objetivo. Y su verdadero objetivo era liquidar el sistema del 78. Es un adanista del libro, aunque tuviera que cargarse lo mejor de la historia del Partido Socialista Obrero Español. Manu. Interesante, ¿eh? Porque conocer esto desde dentro, claro, de Zapatero, ¿cómo? Es apasionante porque, a ver, yo es que creo que coincido contigo 100%, Rosa, es que hay momentos en la historia en que supone un punto de inflexión. Sí. Y en la historia de la democracia española, que por desgracia no tiene tantos años como otras democracias asentadas, apenas 50 años, la elección de Zapatero marca un punto de inflexión. Sin duda. En el Partido Socialista y en la democracia española, porque ahí se rompen los grandes consensos con la transición española, la reconciliación entre españoles después de esa cruenta y terrible guerra civil, el alejamiento y la ruptura con el eje atlántico, con esa ofensa y no ofensa, o sea, porque eso solo fue el gesto, pero es que luego, a continuación, lo primero que hizo Zapatero al llegar a la Moncloa fue retirar las tropas, las famosas tropas que iban de apoyo. Eso yo te cuento también, ¿eh? Sí, pues eso también tiene una historia. Dale. Me interesa porque además fue con carácter unilateral y sin previo aviso a Estados Unidos. Eso sentó como ni una patada en el Estados Unidos estómago. ni al Consejo de Ministros. Ni a nadie. No, ni a su Consejo de Ministros. O sea, es que, a ver, fue un punto de inflexión por lo que hizo a partir de ese momento, porque él hizo, para nada contó antes de ser elegido secretario general sus intenciones ni nada de eso, ¿no? Entonces, él, nada más, desde que llegó, hizo una apuesta que es un poco, en fin, a lo Mitterrand, pero en paleto, ¿no? O sea, que surja una derecha de la derecha institucional y que el Partido Socialista, con la derecha quebrada, dividida esté gobernando para siempre, ¿no? Entonces, para eso tenía que cuestionar la transición, tenía que incorporar a la mayoría a quien había estado en contra de la transición, incluso asesinando para que la transición no triunfara, y tenía que marginar y expulsar del consenso democrático al Partido Popular, ¿no? A la derecha española, a la derecha nacional, a la que podía ganar elecciones. Entonces, para eso lo primero que tenía que hacer era radicalizar a las bases del PSOE. O sea, porque el PSOE fue el campo de prueba. Entonces, la radicalización de las bases del PSOE fue lo primero, convertir a la derecha en la derecha extrema, hacer la ley de memoria histórica, no para en fin, evitar o resolver una injusticia, sino para que se quedara fuera el Partido Popular y pudieran llamarle franquista, porque eso yo lo viví desde dentro, o sea, eso no lo cuento desde luego, lo viví absolutamente desde dentro y tal. Y entonces, lo de las tropas de Irak, o sea, lo de hacer la guerra por su cuenta, que es un capítulo del libro pero es que claro, lo de las tropas de Irak es que era consecuencia, es que él fue a esas elecciones del 2004 que ganó sobre la sangre de 193 inocentes, fue a esas elecciones sabiendo que las perdía. Entonces, pero tratando de aglutinar el voto de la izquierda con el no a la guerra. Lo de ahora de Sánchez con Gaza. Los gazatíes le importan a Sánchez lo mismo que le importaban los de Irak a Zapatero. Pero el no a la guerra fue el aglutinador. El mensaje aglutinador de la izquierda, ¿no? El no a la guerra. Entonces fue, y en la campaña lo que dijo es que si para el 30 de junio, porque efectivamente las tropas habían ido, no las españolas, que iban como de apoyo con una coalición de América Latina, que capitaneada por España, digamos que la dirigía, pero con países, pues no sé si era de varios países de América Latina, ¿no? Pero iban como de apoyo a las tropas, nunca estuvieron en el campo, pero bueno, formaban parte de aquello, ¿no? Entonces, si para el 30 de junio no hay resolución de Naciones Unidas, si gano las elecciones sacaré las tropas. Claro, gana las elecciones después del atentado del 11M, llega al gobierno,
va a donde el rey, el mismo, creo que era el 17 del mes de marzo, si no era el 17 era el 18, creo que fue el 17 cuando toma posesión ante Juan Carlos, y al día siguiente, 18, era domingo. Entonces, claro, durante los funerales de Estado por el 11M, él habla con muchos dirigentes europeos y todos le dicen que va a haber resolución de Naciones Unidas. Se sabía que iba a haber inmediata resolución, inminente resolución de Naciones Unidas. Entonces, él sabe que va a haber resolución de Naciones Unidas. Dice, bueno, a ver, si hay resolución de Naciones Unidas y, por tanto, no saco las tropas, me quedo sin una de las llaves, la fundamental de cohesionador de la izquierda, que ha sido el campeón del no a la guerra, soy yo. O sea, que es esto, ¿no? Entonces, ese día 18, que es domingo, yo estoy en mi casa y me llaman un par de periodistas, uno tras de otro, y me dicen lo mismo. Oye, que dicen que Zapatero va a sacar las tropas. Digo, ¿cuándo? Dice, hoy, pero si va a haber resolución dentro de nada. Dice, pues es que me cuentan que va a haber, ¿hay Consejo de Ministros? No, que se sepa no hay Consejo de Ministros. Entonces yo tenía muy buena relación adquirida previamente, es lo que tiene tener tantos años, llevar tantos años. Tenía una relación personal una muy buena relación personal con Miguel Barroso, que le había nombrado secretario de Estado de Comunicación o no sé qué. Entonces yo cojo y le llamo, oye Miguel, que me están diciendo esto. Dice, sí, es verdad. Yo, ¿cómo que es verdad? Pero si va a haber resolución, dice, por eso. Por eso es verdad, claro. Tremendo. No, pero es que es así. No, pero es que así te haces una idea del perfil del personaje. Claro, pero es que es así. Es que, claro, yo no sé, ahora que estamos con esto de Gaza y tal, es que bueno, voy a decir una cosa que a lo mejor es una burrada, ¿eh? No, di lo pero que yo quieras. creo que estaría deseando que alguien hundiera una de las tropas de la flotilla. Vamos, que alguien no, que Israel hundiera. Sí. O que la hundiera una ballena y pudieran echarle la culpa a Israel. Vamos, o sea, porque, claro, es que no tienen más interés. Es que viven del dolor y del conflicto y del dolor ajena y de la muerte. Y entonces Zapatero llegó cabalgando sobre la muerte, siguió cabalgando sobre los muertos porque sus pactos con ETA son eso, y pues sigue lo mismo. O sea, entonces, claro, es muy tremendo. Luis, pues precisamente yo, sobre los primeros muertos sobre los que cabalgó Zapatero hasta la presidencia del gobierno, que fueron los del 11M, te quería preguntar. Yo no he tenido la suerte todavía de poder leer el libro, lo compraré en cuanto terminemos esta entrevista. Mañana está a la venta. Sí, bueno, hoy hay preventa en Amazon, ¿no? Sí. A muchos les habrá llegado ya, se han hecho la preventa por Amazon, a veces se adelanta. Pero bueno, si no, mañana en todas las librerías. Bueno, mañana me hago con un ejemplar. Además tú madrugas. Seguro, claro, yo prontito. madrugo mucho. A mí me llega a Amazon el primero. Pero sí que quiero saber qué cuentas en el libro sobre los atentados del 11M y lo que sepas de cómo lo vivió o cómo lo organizó Zapatero, no digo el 11M, digo la reacción de cara a las elecciones, porque eran justo después y me imagino que hubo gabinetes, reuniones y estrategia, porque en esos momentos se acercaron las sedes del Partido Popular, manifestaciones en la calle, el pásalo, fue un poco... No sé qué nos puedes adelantar de lo que vamos a poder encontrar en el libro sobre esos capítulos. Bueno, pues yo creo esa experiencia para mí fue una de las más dolorosas, digamos, desde el punto de vista de la quiebra, ¿no? Respecto de lo que yo pensaba y sentía del Partido Socialista. A ver, a mí me pilla en Santiago de Compostela, haciendo campaña para las elecciones, y de ahí me iba, había estado en un mitin la víspera y de ahí me iba a La Coruña a hacer un mitin con el entonces alcalde de La Coruña, con Vázquez. Y me entran las primeras llamadas y tal, entonces... ¿Cómo vivo yo? O sea, ¿qué empiezo a notar desde el primer momento? Bueno, primero, al principio todo el mundo creía que era ETA. O sea, el que me diga lo contrario, miente. O sea, fue lo primero que se te vino a ti a la cabeza. No a mí, que yo no tenía ni idea, pero todo el mundo con el que yo hablaba, incluidos mis escoltas, incluidos los erchainas con los que tenía relación, bueno,
hasta los de Batasuna creían porque estaban preparándose para marcharse. O sea que esto se sabe, se ha escrito. O sea, todo el mundo. Y la hemeroteca está ahí de Zapatero, está la hemeroteca. O sea, el PNV. Al principio todo el mundo creía que era ETA. Por tanto, no era ninguna pensarlo, ¿no? Es verdad que, en fin, algunos errores y muy importantes cometió Aznar de no haberle llamado a la Moncloa y haber hecho un gabinete de crisis con él dentro. Bueno, pero bueno. Entonces, mi primera gran sentimiento de drama y de ruptura fue que cuando empecé a hablar con gente de la dirección del partido, con los que yo llamaba y a los que hablaba y tal, antes de marcharme de allí, empezaron a decir, ojalá no haya sido ETA. Entonces es que no me entraba en la cabeza. ¿Cómo que ojalá no haya sido ETA? Entonces, sí, bueno, parece que dicen que puede haber sido el terrorismo islámico y tal, pero ojalá, pero ¿cómo que ojalá no haya sido ETA? A ver, contra ETA sabemos cómo actuar. A ETA ya sabemos cómo haya entrado el terrorismo islámico en España, pero bueno, no, pero si ha sido ETA, el PP nos barre. Si no ha sido ETA, tenemos una oportunidad. Os lo juro por mis hijos. O sea, esta conversación, esa mañana yo la tuve con varias personas honestas, a las que yo consideraba honestas, personas razonables, o sea, vamos, las personas con las que yo hablaba. Entonces, esa ojalá haya sido ETA. Y dice, perdona, es que a ETA sabemos derrotarla, pero como se cuele, pero claro, es que si no ha sido ETA, tenemos una oportunidad. Esa fue la grandísima quiebra. Y luego el pásalo. Claro, es que organizan, es que recibían, es que lo organizan. Las 3 capas de calzoncillos de un tal. Bueno, ya, pero a ver, pero es que eso ya, vamos, pero por lo que nos toca, digamos, al análisis de lo que era el Partido Socialista, ¿no? La gente del Partido Socialista en aquellas elecciones ya estaba dibujado el partido, claro. Ya llevaba 4 años radicalizando a las bases del Partido Socialista hasta el extremo de que se odiaba mucho más a la derecha que podía ganar las elecciones que a ETA, porque llevaba desde el 2000 negociando con ETA. Claro, es que esto también cabe recordarlo, que no estaba reconocido públicamente, pero desde el 2000 estaban sentados. Eguiguren, en nombre de él, no como un verbo suelto o un verso suelto, como se quiera decir, no. Estaba negociando, dialogando. O sea, que lo de la perversión del lenguaje es brutal, porque claro, dialogar con el final dialogado que le llamaron de la violencia. Claro, es que chicos, a lo mejor no hace falta insistir, pero claro, el final dialogado de la violencia es la frase más perversa en términos democráticos que puedes coger de todo ese periodo, porque final dialogado, primero, el diálogo es un instrumento reservado para iguales. Se dialoga entre iguales, se negocia entre distintos, pero te dialogas con un igual. Final dialogado de la violencia es igual a violencia para detener terroristas, la violencia legítima del Estado, que la violencia ejercida por los terroristas. Final dialogado de la violencia. Entonces, claro, el Partido Socialista ya estaba en el radicalismo. Los scratches no se los ha inventado el Coletas. No, hombre, no. Los scratches se los inventa el PSOE rodeando las sedes del PP. Con 193 muertos. El Coletas estaba en ese rodeo. Pero no era el protagonista. Sí. Claro, pero quiero decir que cuando yo digo que el tumor primigenio está allí y que lo de ahora son en fin... Claro, porque tú además a ti te hicieron uno también luego. Pero bueno, a mí scratches me han hecho varios, pero eso son tonterías en la universidad. O sea, a ver, cuando ETA te ha mandado una bomba a casa, un scratch en una universidad, no sé cómo contarte. Claro. Hablas de ETA, eso que hablas de ETA, Rosa, fue uno también de las páginas que dejó escritas Zapatero, el blanqueamiento. Sí. El otro día, antes de verano, hicimos una entrevista con María Sangil. Sí. ¿Qué año fue cuando tú propusiste la ilegalización de lo que es Bildu ahora? Pues en las 2 legislaturas que estuve en el Congreso. Yo entré en el 2008, lo empecé a plantear en la primera legislatura y lo planteé con la mayoría absoluta de Rajoy en el 2011. 2008 y 2011, ambas... Siempre conseguí unanimidad. Todos votaron en contra. Excepto tú. O sea, absolutamente todos. O sea, pero yo eso con mayoría absoluta de Rajoy, yo planteé eso mismo en el Pleno. Y entonces había 5 diputados de UPyD, entonces tú ves todos
en rojo y 5 lucecitas verdes. Entonces, claro, pero además era iniciar un proceso de ilegalización sostenido, vamos, en fin, según la propia doctrina, incluso del Constitucional que revisó la del Supremo, las sentencias del Supremo, porque no le quedaba al Constitucional más que poner en una... pero sí, a pesar de todo, se comportan y no sé qué. Y tal. O sea, claro, revisado todo, como habían presentado las listas con terroristas, con... Bueno, entonces sí. El papel de Zapatero con ETA lo tocas en el libro y además hablas de esas actas, que es como también la parte, digamos, más novedosa o más desconocida. Que hablábamos antes, decíamos, no por presuponer que esto había sido así, deja de dolerte, pero claro, el hecho de decir, no, textualmente pones ciertas partes. Claro, ¿Qué papel tuvo Zapatero en todo este proceso? Zapatero legalizó a ETA. O sea, es que la cuestión es esa, que Zapatero legalizó a ETA para ilegalizar en términos democráticos al Partido Popular. Y todo para cuestionar la transición del 78 y todas las leyes y las instituciones que de ahí se derivan. Porque o sea, es que su objetivo siempre fue ese. O sea, lo del adanismo que decía antes. O sea, la segunda transición. A ver, dentro del mismo régimen no hay transiciones. O sea, estás en el sistema democrático, no hay transición. ¿Hacia dónde? ¿Hacia otro sistema democrático? No, habrá reformas constitucionales, pero no será una segunda transición. O sea, será no llamemos a las cosas por su nombre, ¿no? Y entonces Zapatero legaliza a ETA. Porque legaliza a ETA cuando convierte a ETA en un interlocutor político con quien dialogar de cuestiones políticas. O sea, es que esta es la cuestión. O sea, Zapatero, dicen, todos los gobiernos se han sentado con ETA, sí, pero para negociar que ETA abandonara las armas. Y los gobiernos se levantaban de la mesa. Yo me acuerdo del gobierno, una negociación del gobierno de Felipe González en Argel, que en el momento que ETA sacó una cuestión de carácter político en la mesa, se levantaron, se largaron. O sea, claro que es, pero negociaban, que esa es otra cuestión, para derrotar a ETA, para terminar con ETA. No, final dialogado de la violencia. Entonces, cambiar libertad y justicia por paz. Que dice, oye, durante todo ese proceso, es que estaba trabajada también la sociedad española, había encuestas cada mes, y en las encuestas a todos nos preguntaban, ¿está usted a favor de la paz? Y dice, bueno, pues no. O sea, vas a contestar. Claro, ¿qué vas a decir? Dice, todos están a favor, pero si es que ETA no nos mataba porque estuviéramos en guerra. O sea, allí no había una guerra, había unos terroristas que mataban y unos ciudadanos que defendían las libertades que morían, pero que no queríamos morir, ¿eh? Lo que queríamos era defender las libertades. Entonces, Zapatero lo que hace es legalizarlo cuando lo convierte en un interlocutor político como iguales, o sea, que lo trata como igual. A partir de ahí, cometido el pecado mortal o el original, que diríamos en otros términos, a partir del pecado original, lo demás, pues todo son, pues eso, o metástasis o pecados veniales. Rosa, me quedo con una frase que dijiste en tu primera intervención, que es que a mí me parece de lo más preocupante. Cuando dices, Zapatero inició este proceso rupturista con el objetivo de gobernar para siempre. Es la negación de la alternativa política y de la alternancia en el poder. Es la negación de la democracia misma. ¿Y por qué digo que es importante? Porque eso, con la perspectiva que da el tiempo, explica el por qué Zapatero se lleve tan bien con tiranos criminales como Nicolás Maduro, como Hugo Chávez, como los hermanos Castro, como la dictadura comunista de Xi Jinping en China, con Putin en Rusia, es decir, con todas las dictaduras habidas y por haber. Y ahora lo que más me sorprende o lo que más me preocupa a mí es, vale, fue el pecado original, pero ahora el que le susurra al oído a Pedro Sánchez es Zapatero. Pues sin duda. Es hombre de confianza. ¿A ti te preocupa? No es su hombre de confianza. Bueno, Sánchez es el hombre de confianza de Zapatero. No. Pero es el peón de ahora, el que sigue su camino. Porque, dices, es preocupante eso que has dicho de que, para gobernar para siempre. Claro, pero es que yo eso lo escuchaba dentro del PSOE.
Se escuchaba a él. A ver, es que hay que romper la derecha institucional para que aunque tengamos menos, por eso decía yo que era lo de Mitterrand, pero en plan cutre, ¿no? O sea, aunque tengamos, y sin límites, aunque tengamos menos votos, podamos gobernar haciendo acuerdos con cualquiera. Claro, ese era el objetivo. Y en ese objetivo, pues sigue ese mismo camino. Claro, a ver, es que eso es terminar con la sociedad plural y democrática, eso es volver al partido único, que aunque haya muchos, realmente solo pueda gobernar uno, porque solo uno tiene legitimidad para hacer acuerdos con otros, los demás no están legitimados. Zapatero es el que consolida en el seno de su partido primero y en la sociedad después lo de la superioridad moral de la izquierda. O sea, si lo hace la izquierda, se puede hacer. O sea, ¿qué se puede hacer? Si lo hace la derecha, no. Entonces, este es, pues eso, el hombre que sigue ese camino. Dice, a ver, Sánchez ha desenterrado a Franco. Sí, pero el que resucitó el guerra civilismo fue Zapatero. Entonces, este ha desenterrado a un muerto. Y el otro resucitó el guerra civilismo, que existía, porque en España hemos construido la democracia, las instituciones democráticas y todo, pero no hemos hecho pedagogía democrática. En España no se ha hecho pedagogía democrática. Nadie cree que hay que defender la democracia, nadie sabe, no nos han explicado, no ha habido esa pedagogía. Y entonces el guerra civilismo estaba ahí. Y entonces en fin, ese espíritu que les llevó a pedir la abstención en la ley de la reforma política, ese espíritu de largo caballero del revanchismo, sabe que existe y lo explota. Primero lo explota, lo reaviva, lo reactiva, primero en el Partido Socialista y después, cuando gana las elecciones, lo traslada a la sociedad. Juanín. Hablando de interlocutores válidos, Rosa, a mí me sorprende después de las 2 legislaturas de Zapatero, que incluso fue defenestrado después, desapareció un tiempo, o sea, era complicado defenderle incluso dentro del Partido Socialista, ahora se haya convertido él también en un interlocutor válido, que sea en este caso el maestro de Sánchez. No sé si Sánchez en este caso ha superado a su maestro, o sea, el aprendiz ha superado al maestro en maldad. Hombre, es lo de las metástasis. A lo mejor tú tienes un cáncer del pulmón. El micro, Rosa, por favor. A ver, que a lo mejor tú tienes un cáncer del pulmón y resulta que una metástasis que tienes en un ojo es la que más se ve. Pero es una metástasis. O sea, Sánchez es una metástasis. No es lo sustancial. Dices, Lear estuvo en el ostracismo durante un tiempo. Pero yo quiero recordar que antes de lanzarse a las primarias segundas que ganó Sánchez, el día que tomó posesión, por cierto, Felipe, nuestro rey, o sea, el mismo día se reunieron en un hotel de 5 estrellas en Madrid unas federaciones, la Federación Andaluza, la Federación Madrileña, con el defenestrado posteriormente secretario general, la Federación Valenciana, Sánchez y Zapatero. O sea, era el candidato a las bases frente a Madina, imaginaros, ¿eh? Las bases eran ese grupo, ahí estaban todos y tal, él les prometió que él iba para secretario general, pero no para presidente, se les engañó según salía por la calle, por la puerta y tal, pero entonces dice, pero ahora ¿por qué le ha pillado y tal? Bueno, Zapatero ha venido construyendo esas complicidades, ha venido haciendo cartera, que es muy importante, ha ido haciendo cartera de negocios y tal, durante todo ese tiempo, y ahora, oye, hagamos de la necesidad virtud. Entonces, ahora que yo ya no tengo, me refiero a Sánchez, no tengo que demostrar que soy el que mando, tengo que sacar a flote a gente que ha estado trabajando en la sombra. No me queda otro remedio porque además es que a mi otro negociador lo han metido a la cárcel y fíjate, algo tengo que hacer. Entonces pues han salido a flote, pero todo eso ha estado ahí. Recordad esto que os digo, aquella primera reunión en la que lanzan la candidatura de Sánchez, ahí estaban federaciones muy importantes y Zapatero. O sea, que luego nunca perdieron se fue del contacto. todo. Sí, pero luego le apoyó a Susana, ¿no? Sí, luego apoyó a Susana. Luego se Susana deshizo. también estaba en aquella reunión, bueno, no sé si ella físicamente o alguien en representación y tal, y le dijo, no, pero yo a ti te apoyaré, le dijo Sánchez, yo después a Susana, Yo para la presidencia del gobierno a Susana. Bueno, nos mintió a todos, como es natural. Pero luego Zapatero estuvo ahí un poco al azar, no sé si por voluntad propia o qué, y luego hubo un momento en el que a través de Pepiño, que siempre estuvo,
alrededor del otro, retomó ahí el contacto y ya ahí les tenemos a los dos. Puso el acento, Pepiño puso el acento en esas reuniones. En la portada del libro... Este es chiste para muy cafeteros, ¿eh? El acento es el lobby de Pepiño Blanco. Los de Galicia del PSOE decían, esos de por Dios, si es el chico que nos traía los cafés, antes ponía el café. Ahora tiene quien se lo traiga. De hecho, trae quien le traiga el grano de Colombia, en este caso. Hablas en el libro de Zapatero, hablas de la sombra, de una memoria histórica de Zapatero, y yo creo que si hay algo que muchos vemos en la sombra de Zapatero ahora, y se ha mencionado quizá un poco eso de soslayo, si no me salía la palabra, es precisamente sus relaciones con Venezuela, con China, relaciones que ya inicia estando en la presidencia del gobierno. Yo todavía recuerdo la visita de Hugo Chávez aquí, encantado de la vida. Luego vino el... Yo recuerdo cuando le llamó el chino y en una reunión del Congreso de los Diputados tuvo que aceptar que había crisis y bajó las pensiones, las retribuciones. O sea, pero uno de los que le llamó fue el chino. Fue el chino. Ah, sí, sí. Bueno, pues esa es una de las partes que yo te quiero preguntar. En esa sombra que se ve en la portada del libro, vamos a encontrar Venezuela, vamos a encontrar China, y como has dicho tú, se empezó a hacer su carterita, o no sé qué expresión has utilizado, porque todo, desde la sorpresiva llegada de Huawei a la cartera de clientes de la agencia de comunicación de sus hijas, hasta ese lobby con el think tank que tienen del Gates Center entre China, España, América Latina, con Venezuela, y él en el medio de todo ayudando a Maduro a perpetuarse en el poder, sobre la oposición a la que se ha masacrado en las propias calles de Caracas, con la sonrisa de este señor en Pedernal, ¿no? En fin, de todo este entramado, ¿qué vamos a encontrar? Yo del Zapatero postpresidente, de todas esas cosas de las que has hablado y algunas más, no tengo más información que la que leo. Yo, en mi libro, cuando yo lo entregué en mayo, en la editorial, y ya entonces empezaban a salir mucha cosa. Que yo digo, no sé si va a llegar a las librerías con este ya encarcelado, me refiero a Zapatero, o en un proceso ya y tal, no sé si con Venezuela, con Estados Unidos, yo qué sé. Todavía hoy y mañana, di que están con lo de Gaza y eso y no les va a dar tiempo, pero bueno, no, bromas aparte. De verdad yo ahí sé lo que leo. Lo que pasa que hay como muchos indicios, naturalmente, ¿no? Así como las cosas que hizo con ETA las sabíamos, pero había que probarlas y las actas las prueba, lo que resulta que no es menos doloroso, sino que realmente hay una constancia. Yo no tengo información. Ketty Garat va a estar conmigo mañana en la presentación. Sí, mañana, yo creo que alguna información puede tener al respecto, porque yo sí, después de la había entregado a la editorial, me dijo, oye, es que igual había que hacer un capítulo tal, y yo ahí hago un capítulo final en el que, en fin, hablo de lo que está en este momento y tal, pero yo sobre eso no... Pero te cuadra, conociendo al personaje, las acusaciones que tiene como Estados Unidos. A ver, yo que hay una cosa que esto, sin saberlo, yo, si pudiese probar que es todo verdad, pues lo haría mañana. Es la cantidad de casoplones que se compra. O sea, la fortuna que tiene no se corresponde a... Dices, oye, a la pensión vitalicia de un presidente del gobierno. De mucho Consejo de Estado y mucha historia que me estés contando aquí. Bueno, yo no sé si es un comisionista, si se va a aprobar alguna vez comisiones en términos económicos. Que es un comisionista de derechos humanos, está aprobado. Es decir, o sea, que él ha defendido a quienes masacran los derechos humanos y los defiende. Y eso está aprobado. O sea, eso no sé si además le pagan, pero que lo hace, eso ya está pagado. O sea, y que cuando hay víctimas y hay verdugos políticos en todas las dictaduras donde él se mueve, él siempre está con el verdugo y siempre está enfrente de las víctimas. Y eso ya está aprobado. O sea, eso, ahora, si además le han pagado, ya veremos. Eso yo no tengo, pero que está aprobado, que él es, digamos, un sinvergüenza.
O sea, una mala persona en respecto de estas cosas. O sea, porque esto no es ni de derechas ni de izquierdas. No. Es que hay que ser mala persona para estar con Maduro frente a los demócratas venezolanos. Hay que ser muy mala gente. O sea, pero lo has dicho tú antes, ¿no? Lleva toda la vida cabalgando sobre las víctimas. Tanto dentro del poder como fuera. O sea, siempre se ha estado alimentando de alguna manera del dolor ajeno, pero poniéndose del lado de los que producen ese dolor. Claro. Hablando de dolor, de sufrimiento, y ya la última, Jano. No, que vas. Sí, esto es súper interesante. No porque quiero última. Las preguntas, pero una de las cosas cuando yo escucho Rosa Díez, o todas las veces que he tenido ocasión de estar contigo, o escuchando tus entrevistas o leyéndote, a mí hay una imagen que se me viene a la cabeza, que es el momento en que tú renuncias al Partido Socialista con tu carnet en la mano. Recuerda más un traje rojo, una 2007, libélula, ¿no? Una libélula creo que llevabas, un broche de libélula. Y porque a mí me impactó mucho. Yo empezaba mis primeras prácticas de periodista todavía en aquel entonces y me impactó mucho, ¿no? Porque era un momento, yo creo que fue, y era lo que te quería preguntar, fue quizá la primera gran crisis política que tiene que enfrentar el zapaterismo, tu salida, ¿no? Sí, pero fíjate que yo dimito, efectivamente, hago aquella rueda de prensa a finales de agosto del 2007. Sí, tengo el carnet en la mano y leo lo que pone detrás, en fin, y alguien me dice, ¿vas a entregar el carnet? Y digo, no, que es mío, o sea, lo he pagado yo con mis cuotas. No, en fin, y me voy del Partido Socialista y me voy y dejo el acta de diputado. Tenía 2 años más todavía, codiciadísima el acta de diputado en el Parlamento Europeo. Yo me acuerdo que vengo aquí a presentar, en esta delegación que tienen aquí, a presentar la baja, la renuncia y tal. Me dice el funcionario, ¿con fecha de...? Digo, pues de hoy, o sea, del 30 de agosto. Y dice, es que ya sé que tiene unos meses para, sin ser diputado, no cobraría los viajes, pero podría mantener... Digo, no, con fecha de hoy. La primera vez en la historia que presenta por razones, sin tener razones legales para hacerlo. Bueno, motivos legales. Y la última, porque no conocemos otro caso. No, sin motivos legales para hacerlo en esta fecha y tal, porque te han nombrado no sé qué y es... Claro, y es o estás en una lista y es inelegible o lo que sea y tal, ¿no? Entonces tú dices, fue la primera gran crisis. Ya me hubiera gustado. Todos se quedaron. O sea, quiero decir que todos aquellos que cada vez que yo hacía un artículo me decían, oye, esto muy bien y tal, digo, pues dilo públicamente, y eran cargos del partido y dirigentes y miembros del Comité Federal y tal. Oye, nadie, o sea, nadie se movió y dice, bueno, o sea, en fin, hay una... Tengo razón en lo que digo, no sé qué, pero no se movió nadie. Y ahora dicen, yo me acuerdo de aquella rueda de prensa me acuerdo que un titular que se repitió bastante fue que yo dije, el Partido Socialista Obrero Español ha muerto. O sea, el partido que hemos conocido como un partido nacional, vertebrador, de Estado, progresista, que no es ser de izquierdas, sino tal, bueno, ha muerto. Y entonces, claro, ahora escucho a algunos dirigentes que se quedaron y que algunos les han echado del Partido Socialista, que dicen, el partido es que está muerto. Digo, joder, es que huele. Es que huele. ¿Cuál es el drama? Que quienes podían haber hecho cosas entonces, porque todavía tenían mando en plaza, callaron, o trataron de quitarme el medio, pero callaron y fueron cómplices durante mucho tiempo. Porque todo aquello que hizo Zapatero no lo pudo hacer solo. Bueno, o sea, sí. Tuvo una complicidad por activa y por pasiva, que también la pasiva es importante. Luego, ahora, cuando han empezado a hablar, ya no pintan nada. Pero si es que Felipe González va a una asamblea de Sevilla y lo apalean. O sea, quiero decir, ahora ya no pintan nada. Pero cuando tenían capacidad de cambiar las cosas, ¿por qué no hacían? Una vez uno me lo dijo. Pero tú, ¿por qué? Dice, hombre, es que si yo hago eso no me puedo volver a presentar a unas elecciones. Porque las bases del PSOE estaban tan sectarizadas que para ser cargo público tenías que acreditar o odiar al PP más que a nadie. Y entre el nadie está ETA, ¿eh?
O sea, pero esto es así. O sea, tú tenías que acreditar. ¿Tú quieres el cargo público? El caso de Sánchez es el ejemplo perfecto. Pero es que Sánchez dijo yo a los militantes, que son los más... Tienes que acreditar en tu agrupación que odias más al PP que a cualquier cosa. Entonces, uno que me dijo, a ver, pero es que si yo salgo ahora, es que me van a acusar de defender al PP. Y es que yo, si quiero seguir siendo cargo público y defender desde la institución, tengo que, no puedo salir. Entonces, claro, todos se callaron, pero claro, Zapatero no lo hizo solo. Y claro, dice, el PSOE ha muerto, pero es que ha muerto hace mucho tiempo ese PSOE y tuvisteis la oportunidad, las posibilidades. Entonces, ¿fue la primera gran crisis? No. Yo como la liebre, ¿sabes? Esto que dice que pone la liebre a ver si el galgo la... Y dice yo, la de liebre. Pues de liebre, que no salió ni un galgo. Ahora, bueno, el año siguiente con feliz, pero luego o sea, me hiciste lo correcto moralmente, pero aparte luego con UPyD en muy poquito tiempo entraste. Pero quiero decir que una no hace las cosas... Ya, claro, a ver si me siguen, porque entonces no habría hecho nada en mi vida. Pero haces lo correcto. Y lo que te pide el cuerpo, porque, a ver... Que te miras al espejo y te ves bien. No que no tengas arrugas, que eso es otra cosa. No, pero dice, qué bien, ¿no? Que duermes y duermes con la conciencia tranquila. Yo creo que eso es muy importante, Rosa. Además, lo has explicado muy bien, porque efectivamente, como bien estabas comentando tú, Jano, cuando se produce esas primarias en donde Sánchez recupera la Secretaría General del partido, que a mí me parece uno de los grandes errores del Partido Socialista, porque después de toda la que se lió, tenían que haber cogido a Pedro Sánchez, desde mi punto de vista, expulsarlo del partido. A ver, un tío que pone unas actas... Pero vamos a ver, pero ¿cómo le permites presentarse de nuevo? Unas actas, unas urnas detrás de una cortina y trata de... Y digo, yo me acuerdo que cuando se fue de aquel Comité Federal, que lo echaron y tal, yo le digo a Alfredo, Pedro Rubalcaba, Alfredo, le echaréis, ¿no? Le echaréis, dice, nah. Digo, pero hombre, por favor, pero tenéis que echarle. Dice, fuera del partido, fuera del Congreso de los Diputados, hace mucho frío, no hay ningún riesgo. Cuando volví a salir elegido, le dije yo, ¿te acuerdas de aquella conversación? ¿Te acuerdas? Es que no, a ver, es que, dice, si las bases estaban tan sectarizadas, porque ya las había sectarizado el tipo de la sombra, ya las había sectarizado, están sectarizadas que acreditar que odiabas más al PP que a nadie era, digamos, garantía de triunfo. Entonces, fíjate, acreditó que lo odiaba más que Madina, que habían puesto una bomba y por poco lo matan. O sea, más. Pero claro, es que lo de Zapatero es que es terrible. Yo cuento en el libro una cosa que la conocéis, lo sabéis y tal, pero es que describe al personaje. Cuando le pusieron la bomba a Madina... Madina no era secretario general de las Juventudes Socialistas, no le conocía a Zapatero. Quiero decir, no, Zapatero estaba en la oposición, pero no se conocían, ¿no? Y entonces yo a Madina me lo llevé al Parlamento Europeo, tampoco lo conocía, quiero decir que no formaba, pero yo pensé, a este chaval hay que sacarle de Euskadi y tiene que abrir el mundo y tal, y me lo llevé y trabajó conmigo estupendamente en el Parlamento Europeo. Y entonces un día me contó que, estando él ingresado en Cruces, en la unidad de quemados, o donde estuviera, allá, pues aparece Zapatero a verle, que era secretario general del Partido Socialista. Y dice, hola chaval, ¿cómo estás? Y tal. Y él le contesta, pues muy bien, ¿y tú? Y pues muy bien. Chaval, le dice Zapatero, chaval, te voy a regalar una Euskadi en paz. Uy. Chaval, te voy a regalar una Euskadi en paz. Entonces ahí me lo cuento y digo, pero a ver, Edu quería mucho a Zapatero, ¿eh? A ver, Edu, pero esto es de un psicópata. O sea, es que no, hombre, no, qué decir. Bueno, al cabo de un tiempo, me acuerdo el año, cuando Zapatero ya era presidente del gobierno, publica Edu un artículo en El País, que en el libro cito la fecha, el título del artículo y todo, el título de ese artículo y tal, en el que es un artículo contra Rajoy, un debate ahí en el Estado de la Nación y tal, Edu era diputado y tal. Y entonces, dentro del libro, cuenta esto. Dentro del artículo cuenta esto, que fue a verle Zapatero y que le dijo eso y que él le contestó esto otro. Lo cuenta Edu en su artículo, ya no es que lo estaba contando yo aquí ahora, como os estoy contando, que estáis quedándoos un poquito a cuadros. Bueno, lo cuenta. Y yo le llamo a Edu y le digo,
Edu, ¿pero cómo has contado eso, hombre? ¿Cómo has contado? Si eso no le deja bien a Zapatero, ¿cómo has contado eso? Dice, no, la verdad es que yo había escrito el artículo y se lo había mandado a José Luis, y José Luis y no lo había puesto, porque me había dedicado a lo de Rajoy y tal. Y entonces me dice, ¿por qué no cuentas lo de cuando fui a verte? Joder. Qué Es personaje. que- Es excéntrico, es macabro, es macabro. Juanín. madre mía. No sé si la pregunta es sencilla o no, pero a mí me gustaría saber, Rosa, si el PSOE sobrevivirá a Pedro Sánchez. ¿Los muertos resucitan? Para ti ya no existe tal Sobrevivió a cosa, ¿no? Zapatero, no sé si cuando se vaya Sánchez, si es que se va algún día. Porque claro, él al final, por muy personalista que el sea, PSOE, está ligado quiero a las siglas del PSOE. habrá un partido socialista, socialdemócrata, en fin, como los socialdemócratas Sí, del normal, resto de vamos. Europa y tal, de esa corriente socialdemócrata y tal que había, en la que era mayoría en Europa y ahora pues es marginal y tal. ¿Volverá a haber en España ese partido? Pues es posible que vuelva a haberlo, pero eso no es resucitar el PSOE, porque el PSOE no puede resucitar. O sea, el PSOE es otra cosa. Tiene las siglas, tiene el logo, tiene el nombre, tiene las sedes, algunos hasta siguen creyendo que son progresistas y que son españoles, aunque eso les importa ya menos y tal, pero es que no puedes resucitar una cosa muerta. Puede que con el PSOE en la oposición durante unos años eso se rearme y surja pues otra vez de esa sigla, y igual manteniendo incluso la misma sigla, pues un partido socialista homologable con el Partido Socialista Obrero Español, que hizo junto con la derecha española la transición y que hizo una gran aportación a la construcción de la democracia. Claro. Y Puede ocurrir, pero no será resucitar el PSOE. Yo es que no creo en la resurrección de los muertos, o sea, ojalá. Bueno, entonces, será, pues igual es como la resurrección de los muertos de los creyentes que resucitan en otra, ¿cómo se llama? En otro plano, En ¿no? otro plano. Bueno, pues igual en otro plano. Refundación del partido igual. No sé, yo que sí que te quiero preguntar cómo crees que va a acabar el sanchismo. Pero primero, si va a caer. Y segundo, Hombre, si caerá, porque Claro, lo del nada es partido eterno. único, pues Sí, parece complicado. que no tiene muchos visos de posibilidad, por mucho que apuesten y tal, y todo esto, ¿no? Pero el final A ver, del sanchismo, ¿tú quieres Rosa, decir, el final del sanchismo? ¿cómo crees que va a ser? Con el final de Sánchez. Sí, claro. Bueno, ya, pero el sanchismo no es una ideología, es un tipo que tiene, como en las sectas. O sea, Sí, sí, o sea, exacto. se muere el jefe de la El líder, secta, pues ya gran está, líder, sí. se muere el líder, pues se acabó la secta, no. Sí, la no ideología esto, es no. según el día, es la ideología. El Eso sí, Sánchez, claro. claro, qué ideología. No, vamos, o sea, no, a ver, Sánchez a ver, terminará su periodo en la Secretaría General cuando termine su periodo en la presidencia del Gobierno. ¿Cómo terminará su periodo en la presidencia del Gobierno? Pues a ver, el futuro penal de Sánchez está muy unido a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, ¿no? Por lo tanto, cuanto más evidente sea que el banquillo Kinsay que tienen que hacer para sentarles a todos en los tribunales, hay carpinteros varios trabajando para ir añadiendo trozos y todo esto, cuando más evidente sea eso, pues más se aferrará, o sea, con candados diversos a la presidencia del Gobierno, bueno, a la Moncloa. Antes lleva a su hermano, a la furgoneta de su hermano, llevar a quien tenga que llevar, pero él se aferrará ahí lo que pueda. Lo que pueda, pero incluso lo que pueda tiene un límite. O sea, ¿dónde está el límite? Pues a lo mejor en esa gotita tonta que cae en el último momento y que desborda el vaso y dice, pero si esto era una bobada y tal. No sé. O sea, pero su horizonte penal está ahí atado. Él, por las buenas, no se va a ir. Es decir, no se va a ir ni porque sea insoportable democráticamente nada de lo que está pasando, porque eso hace mucho que es insoportable, pero él dicen, es el de las primeras veces, no es verdad, el de las primeras fue el otro, pero bueno, en todo caso, él sigue ahí. Ahora, yo le veo la cara, Jano, déjame que te diga la verdad. Si desmejorado está. ¿Cómo desmejorado? Es un piropo. Es generoso decirlo. Está terminal. Está casi No, pero terminal. yo le veo la cara, ¿verdad? Claro, este es un psicópata narcisista y maquiavélico. Lo de la tríada oscura, que la primera vez que yo lo escribí no me lo querían publicar en Expansión.
porque tenía el miedo de terminar en los tribunales, fue hace bastantes años, y no pasó nada. Luego lo expliqué en un libro en Caudillo Sánchez y tal, y efectivamente es que es así, está descrito psicológicamente. La triada no es una enfermedad, o sea, la psicopatía no es una enfermedad. La sociopatía se construye a lo largo de la vida. Uno nace psicópata y es psicópata y ya está. No tiene empatía, en fin, todos los rasgos. Es un narcisista de libro, o sea, él es... porque yo lo valgo, o sea, las cosas son porque está por encima de los demás, es para toda, y luego está pues esa cosa de crear el mal para los demás. Pero siendo todo eso, yo le veo la cara y digo, claro, es que ¿cómo un narcisista puede contemplar lo que está ocurriendo? O sea, a ver, que no pueda salir a la calle sin que le insulten, o sea, para una persona normal es terrible, ¿no? Para un narcisista es, pero ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Entonces, no es que se le hayan roto los hilos de oro que tenía en la cara y todo eso, que sí, que es verdad, que se le han roto y se le tira y todo esto. No, es que, claro, es la incomprensión. No me quieren a mí, que soy mejor que ellos, pero ¿dónde va a parar? O sea, y tal. Entonces, claro, todo eso puede estar produciendo una cosa que no sé, ¿verdad? O sea, que donde no había enfermedad puede que se esté surgiendo una enfermedad. Entonces, yo digo, o lo saca el SAMUR en una ambulancia o lo sacan los GEO. O vemos una ambulancia custodiada por los GEO. O sea, pero puede ocurrir cualquiera de esas cosas y aquí lo estamos diciendo ahora y seguro que los que nos ven dirán, anda, que esta tía... O sea, yo estoy con tu tesis total. Pero qué exageración. Final que vamos a flipar. Pero qué exageración y... cantidad de cosas que yo cuento en el libro que cuando las decía, que exageración... Bueno, es que se han ido cumpliendo una a una. O sea, desgraciadamente, porque algunas veces dice, ojalá no tenga razón. O sea, ojalá me equivoque, sí. Pues nada, Rosa, vamos a despedir ya, no sin antes recordar que mañana, 2 de octubre a las 7 de la tarde, en la Fundación Ortega Marañón, que está en la calle Fortuny 53, mañana a las 7 de la tarde, la presentación. Puede ir cualquiera. Sí, y luego además con una compañía extraordinaria que voy a tener, a Cris, nuestra, en fin, maravillosa mujer víctima de terrorismo, directora de Cristina Cuesta, que yo la llamo Cristina Cuesta, y Ketty Garat. Cristina se acercará desde la perspectiva de las víctimas y tal a lo que es el contenido del libro, y Ketty a lo mejor se acerca respecto del futuro internacional y ojalá penal también, dicho queda, de Zapatero. Pues nada, mañana te pueden ir a ver, ya saben, 7 de la tarde en la Fundación Ortega Marañón, que está en la calle Fortuny número 53. Manu, hoy, bueno, en verdad no deberíais cobrar, porque habéis trabajado poco. Pero esto ha sido todo un placer y un lujo el poder estar en esta mesa hoy con Rosa Díez. Vive Dios que hubiera pagado por esto. Espera que te pase una factura ahora mismo. No, yo ya soy socio, yo ya pago mis cuotas. Sí, como socio. Igual tanto Manu como Luis Fer. Tenemos el sábado en Economía en Llamas. Sí, señor. Que además habla sobre Sánchez, hablando de esto de Sánchez, de la capacidad que tienen para mentir. Bueno. Con los datos económicos que están... Es que yo creo que ha llegado un punto, aparte de que se cree sus propias mentiras, pero es que ya no es que no mienta, es que a mí ya me parece un insulto. Es que es un insulto, es una cosa que te mientan. Es que eso también lo inauguró Zapatero. ¿No te acuerdas cuando lo de la crisis? Bueno. Es que no se podía decir crisis. Se negó a decir la palabra crisis. Se hablaba de recesión. Y yo recuerdo que en una entrevista, como tampoco es una mente brillante, se le escapó. Sí. Y dijo por primera vez crisis. Y dije, hombre, ya lo ha dicho. Digo, hombre, coño. Pues ya está, venga. Pero se le escapó, que además se le quedó cara de tonto al después de decir crisis en una entrevista en directo. Creo que fue en Antena 3. Creo. Lo más cercano era desaceleración. Esa palabra no todo el mundo la Estamos en la Champions, las cajas de ahorros son envidiadas en todo el mundo y tal, porque esa es una estructura económica, financiera y tal. Me envidia Sarkozy. Y todos y tal, y no sé qué. Vamos a superar a Italia por primera vez y tal, y no sé qué. Y la cató. Y luego va y le llama al chino y le dice, oye, que se acabó. Que te dejes de rollo. Que congelen las pensiones. Y va el tipo a un esto de pleno y dice, congelación, me baja del 5%. Y me voy. Tal y no sé qué. Y todavía ahora dicen
que las pensiones solo las ha congelado niega el PP. Perdona, en aquel pleno que yo era diputada, salió adelante eso por 169 contra 168. Sí. Sánchez fue el 169. ¿eh? Sí, sí. O sea, queda claro que no solamente las congeló, sino que él votó. Te vemos el viernes, Manu. Muy bien. Luis Fer, nos vemos la semana que viene. Fenomenal, aquí estaremos. Rosa, oye, mil gracias por haber estado hoy. Encantada. Te Me he divertido deseamos... mucho, a pesar de lo triste que es todo. Sí, lo intentamos saber un poco para, sobre todo, no entrar en depresión. Además, eso siempre queda muy mal, de cara a llorar y tal, no queda bien. Entonces, pues sí, hay que contar las cosas como son. Y en ese libro que recomendamos, que mañana está en todas sus librerías, cuentas todo esto, pero mucho más detallado. Así que nada, un placer tenerte aquí. Igualmente, gracias. Nos vemos pronto. Cuando vaya la segunda edición, que seguro que es un éxito, la segunda te vuelves a venir En por aquí. Ferraz creo que van a comprarlo, pero vamos. Van a poner una cosa de frente Para que no lo lea venderlos. nadie. Para que no lo lea nadie, claro. Juanín, nos vemos mañana. Mañana más, si Dios quiere. Nuestro querido Estaremos. Héctor a los mandos también mañana, y a todos ustedes, si así lo desean, ya saben que nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad en Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.